de Israel en la Argentina. Sí, Juanpi, ¿algunas novedades de ahí? Está todo cortado, obviamente. No, sigue cortado, repetimos, desde Plaza de Mayo, Avenida de Mayo está cortada el tránsito, la circulación caminando llega hasta la esquina misma de Avenida Mayo al 701 es donde queda el edificio donde está la embajada, y el trabajo, por lo menos de la división antibombas, que obviamente es el trascendente aquí, ha culminado, pero sigue trabajando en los alrededores y permanece allí en lo que se ve en el frente del edificio la Policía Federal, más allá de que se establece, al igual que ha pasado en la Embajada de Estados Unidos, que son amenazas falsas en principio, pero siguen en el lugar y siguen caminando la zona. Recordamos que fue un mail, a diferencia de la Embajada de Estados Unidos, que fue un llamado telefónico, aquí hubo un correo electrónico que fue el que llevó adelante la amenaza. Juanpi, volvemos a vos en cuanto vos lo quieras, pase algo. Mientras tanto estoy en comunicación telefónica con Carlos Rucauf, fue gobernador, fue vicepresidente de la Nación, es hoy uno de los observadores más agudos que tiene la política nacional, sí, fue canciller, fue todo, muchas cosas. Uno de los observadores más agudos de la política internacional en Argentina. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atenderlo. Buen día. Al contrario, maestro, buen día. Preocupado, yo justo escribí hace 2 días y publicó hoy La Nación un artículo sobre los riesgos en la Argentina de lo que pasa en Medio Oriente. Sí. Por supuesto que me preocupan estas amenazas, pero me preocupa mucho más que las embajadas, los colegios, las sinagogas, esto es todo lo que esté vinculado a la actividad civil, porque lo que jamás y sus cómplices del terrorismo internacional están haciendo es golpear a la población civil, sí, como nunca se golpeó, porque nunca se vio el salvajismo que se ha visto en estos kibbutz y en las fiestas, sobre todo los niños y las mujeres asesinadas y violadas. Entonces yo creo que hay que estar muy alertas. Argentina es un país que sufrió 2 atentados y claramente atrás de lo que está ocurriendo en Medio Oriente está Irán. Irán tiene una base muy importante en América, construye junto a la dictadura venezolana los drones y acaba de hacer un acuerdo con Bolivia, así que los tenemos ahí en la puerta, además del peligro que ya fue y puede volver a ser Ciudad del Este, donde hay una congregación muy vinculada a las organizaciones fundamentalmente de Hezbollah y Hamas. Carlos, ¿cómo te pareció la respuesta del gobierno argentino en ese sentido? Alberto Fernández fue muy claro, el canciller también, Cristina no tanto. Bueno, todo lo que ocurrió es de prever, es casi de libro, pero a mí lo que me preocupa mucho más es que se tomen medidas de inteligencia, de prevención y medidas de seguridad, que seguramente ya está haciendo esto el Ministerio de Seguridad, pero que sobre todo la estructura de inteligencia se dedique a conectarse con las 2 agencias internacionales que pueden informar sobre los movimientos de los terroristas vinculados a Irán, como para prevenir que puedan golpear de vuelta en nuestro territorio a la población civil y que se tomen todos los recaudos necesarios, porque como digo en este artículo de La Nación, hoy estamos todos metidos en el drama económico que vivimos, pero hay que estar alerta también a otras cosas como estas que están sacudiendo el mundo. Europa ha tenido en las últimas 72 horas 3 atentados con muertos de lo que se llaman los lobos solitarios, pero acá podemos también tenerlo, entonces hay que estar muy alertas, sobre todo en prevenir, Chiche, porque como dice un viejo analista internacional que tengo el placer de tratar, un hombre que ha estado en puestos muy importantes en el mundo, cuando el terrorista está dispuesto a morir en el intento es muy difícil pararlo si no hubo una inteligencia previa. Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. Y en este caso están preparados para eso porque están formados para eso. Independientemente de esto, Carlos, ¿vos creés que hay un caldo de cultivo para eso en la Argentina también? ¿O no hace falta que haya, los lobos solitarios existen siempre? Bueno, yo creo que nuestra sociedad afortunadamente no tiene las divisiones en ese tema de otras sociedades. Sí.
pero gente que es alimentada por el odio puede aparecer en cualquier lugar. Los atentados que sufrió la Argentina no fueron hechos por argentinos, fueron hechos por gente de Hezbollah, por una, digamos, dirección política de Irán. Hubo colaboración argentina, hubo mano Sí, de obra. pero delincuencial. Yo lo que le tengo miedo ahora es que esto se ha ido cada vez complicando más y las redes de terrorismo internacional financiadas por Irán se han expandido mucho en el mundo entero. Entonces uno ve cosas de tanta crueldad que me parece importante, obviamente, que todos estemos atentos a las amenazas a las embajadas, pero temo que el día que haya un atentado, esperemos que no lo haya, no sea por ahí. Y entonces esto hay que preverlo. Yo estoy seguro que a partir de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, todas las agencias de inteligencia están trabajando sobre prevenir lo que puede ocurrir. Ustedes piensen que ahí en Medio Oriente está metido Irán, Siria, el Líbano, es decir, Hezbollah, está metido claramente el Hamas, que es una estructura terrorista muy, muy peligrosa. Hasta tal punto es peligrosa Hamas que en 1996 Yasser Arafat, uno de los más importantes líderes del pueblo palestino, dijo: si hay algo terrorista es la organización Hamas. Entonces ustedes fíjense esto que ha ocurrido en estos días y que sigue ocurriendo, porque vamos a tener seguramente movimientos militares en la franja de Gaza, vamos a tener movimientos militares en las alturas del Golán, movimientos militares en las fronteras norte y sur de Israel, y esto va a tener respuesta en cualquier lugar del planeta. Ya ocurrió, puede volver a ocurrir, hay que estar muy atentos. ¿Por qué crees que todavía Israel está en una actitud expectante en cuanto al tema de avanzar sobre la franja de Gaza o sobre otros objetivos? ¿Por los rehenes o porque es una decisión política? Por varias cosas. Vos conocés el lugar, yo también. Sí. Es muy difícil ingresar a la franja de Gaza sin que haya víctimas civiles importantes. No, sí, es imposible. Es un barrio, es como entrar a Villa Urquiza. Y además, jamás no los deja mover, porque jamás, digamos, usa a los palestinos como verdaderos escudos, sí, y no le preocupa la muerte de su gente. Es parte del juego diabólico en el que están metidos. Entonces, primero está evidentemente los rehenes. Segundo, que el ingreso por tierra es un ingreso muy complicado. Ahora, mi predicción, sí, es que en algún momento una parte de Gaza va a intentar Israel ocuparla para neutralizar la cercanía de futuros ataques, porque Israel ha sido muy sorprendida por un ataque terrestre. Esperan siempre ataques con misiles, ataques aéreos, pero no esperaban que su estructura de frontera fuera vulnerada en la forma en que lo fue, que aparecieran los ala delta con los ametralladoristas atacando cuarteles, que se metieran en los kibbutz y pudieran masacrar a la gente. Una operación preparada durante mucho tiempo, sin ninguna duda. Fue trabajado por la inteligencia de Hamas, sin ninguna duda, con apoyo de otros países. Carl, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos. No, al contrario, maestro, hasta siempre. Chau, chau. Ahí está Carlos Rucau. Sí, mucho tiempo, Chiche, mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de para preparación. hacer esto. Calcula entre 2 y 3 años. Gabriel Bentangal Tajal es periodista especializado en Medio Oriente. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un placer, Chiche. Bueno, Gabriel, contame cómo estás viendo estas. Ya estamos en el día 12, posterior al ataque terrorista. ¿Cómo estás viendo la reacción de Israel y cómo estás viendo cómo se desarrollan los hechos? Mira, acaba de irse, o en proceso de irse, Biden. Sí. Vino aquí para 3 cosas. Vino para amenazar a Irán y a Hezbollah que no se les ocurra meterse en la guerra, sí, incluso amenazándolos que están dispuestos a intervenir Estados Unidos si hacen algo así. Lo segundo, vino para asegurarse que Israel va a tomar las medidas necesarias para salvar a inocentes en la medida que el Hamas los deje irse. Entonces, por ejemplo, que va a dar electricidad o agua al sur de la Franja de Gaza e incluso la posibilidad de que Egipto convencerles de que abran la puerta para captar refugiados momentáneos. Y lo tercero, le mostraron los mapas y lo que iban a ejecutar. Sí.
Y por lo visto lo convencieron porque hizo una declaración de total apoyo al gobierno de Israel en su operación. O sea que a partir de ahora se va Biden y podemos prever una entrada por tierra del ejército israelí. Gabriel, para tener idea exactamente de lo que le mostraron en todo eso, ¿por qué cree que Egipto le cerró la puerta a los refugiados palestinos? ¿Para colaborar o porque no querían tenerlos? ¿Cómo es la historia? El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, es un presidente que dio un golpe militar y sacó del poder a los hermanos musulmanes, a los radicales islámicos. Sí. Los enemigos de al-Sisi son los radicales islámicos de los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes en la franja de Gaza se llaman Hamas. Entonces, él no quiere más radicales islámicos y suficientes problemas económicos tiene para alimentar a su población para tener que captar a 1 millón de bocas más. Y además tiene miedo que se queden. Por lo tanto, Egipto no va a ser solidario con sus hermanos palestinos. Sí, lo que pasa es que acá se trata también de temas humanitarios, ¿no? Porque realmente entendemos que la población de Gaza, digo, no necesariamente todos son antijudíos, ni participan del Hamas, ni del Hezbollah, y sin embargo temen las consecuencias. Es razonable, digamos. Israel les avisa, vamos a atacar a tal lado, pero no tienen avisa a dónde ir. Exactamente. Ahora, dos cosas que cubrieron, si te parece bien, la agenda de las últimas horas. Sí. Ayer de noche, como tú bien sabes, Hamas dijo que había Israel disparado contra un hospital asesinando 500 personas. Sí. A las pocas minutos dijo que no eran 500, que eran 200. Sí. Y después el Servicio de Inteligencia de Israel y los medios de comunicación captan el disparo y se ve que se dispara desde el sur de Gaza City y que es un cohete de la Yihad Islámica. Sí. Ese cohete golpea contra el edificio y hace segundos la inteligencia israelí con un dron mostró cómo está el estado del edificio. El edificio está dañado, pero sigue en pie. Sí. Un misil israelí no mantiene en pie un edificio, pero sí un cohete relativamente casero como la Yihad Islámica. O sea que ya se confirmó totalmente. Lo que pasa que hay que entender, Chiche, es que dentro de la teología radical islámica, mentir es legal. Lo que pasa es que en las guerras, Gabriel, te digo como veterano de varias guerras, lo primero que muere es la verdad. Lo primero que muere, antes de la gente muere la verdad. Con lo cual empezás a ver operaciones de todo tipo. Y esta es una operación, quedó claro porque lo demostraron técnicamente que ese misil no lo tiraron los judíos, sino que lo tiró la propia Hamas y cometió error. Pero bueno, desgraciadamente para el mundo va a quedar así, con 500 muertos y que la culpa es de Israel. Lo que pasa, Chiche, es que un Estado democrático, tú dices una mentira y la prensa te persigue y te la revela si la prensa es responsable. Aquí es parte de la teología mentir. Y tú no conoces a ningún periodista occidental que se meta a verificar lo que el Hamas le dice. En otras palabras, yo como periodista que trabajé en la Franja de Gaza, a veces somos borreguitos del Hamas. Gabriel, tengo entendido que ha llegado a la zona un nuevo portaaviones de los Estados Unidos. ¿Esto tiene que ver con la presencia de Joe Biden o para reforzar la zona? Es para amedrentar realmente, porque yo creo que el único logro que puede conseguir Biden en política internacional es un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita que se iba a firmar en cualquier momento. Ahora, fíjate, Biden hizo una retirada bastante negligente de Afganistán. También no pudo impedir la guerra en Ucrania. ¿Qué le queda en política internacional como logro? Nada. Se iba a firmar un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Yo creo que todavía se va a firmar a pesar de que Irán intenta boicotearlo. Necesita proteger también su legado y a sus aliados para que no se transforme esto en una guerra regional. Para eso va a enviar las fuerzas que sean necesarias. Gabriel, te tengo que pedir un favor. Me tenés que aguantar 3 o 4 minutos. Tenemos algunos compromisos y queremos volver a vos. Mucha gente está expectante, escuchándote con mucha atención. Aguantame, por favor.